Lucas pasaba las tardes en el mismo rincón del jardín, cerca de las flores, donde el sol caía más suave. Su silla de ruedas estaba siempre bien posicionada, con una manta en las piernas, aunque no hiciera frío. Tenía 6 años, y la mirada de quien ya se acostumbró a que todo a su alrededor fuera lento, calculado y sin sorpresas. Su padre, Rodrigo, era cuidadoso hasta el extremo. Cada juguete, cada sesión de fisioterapia, cada visita al médico, todo estaba planeado. Pero lo que Lucas quería no estaba en ninguna agenda. Él solo quería reír, correr como los niños que veía desde la ventana de casa. Aunque no pudiera caminar, soñaba con eso cada noche. Y últimamente, soñaba también con la niña. Nadie sabía su nombre. Aparecía sin aviso por una abertura en la reja del jardín, con la ropa sucia y el cabello enredado. Caminaba descalza sobre la grama y no decía mucho. Solo miraba a Lucas como si no viera la silla, ni las muletas. Como si lo viera a él y ya. ¿Tú vives aquí?, le preguntó un día, mientras él dibujaba en su cuaderno. Lucas levantó la vista sorprendido. Muy pocos niños se acercaban. Se limitó a asentir. ¿Quieres jugar?, añadió ella como si nada. Él no sabía qué responder. Nunca nadie le había dicho eso con tanta naturalidad. La mayoría lo miraba con pena, o no lo miraba en absoluto. Pero ella no parecía tener miedo de nada, ni de él, ni del jardín, ni de ensuciarse más. La siguiente tarde volvió. Y la siguiente también. Emilia, así le dijo que se llamaba después de varios días, llegaba siempre con una sonrisa rara, medio tímida, medio desafiante. Le contaba cosas sin importancia, que le gustaban los gatos, que una vez durmió bajo un árbol, que su mamá se había ido y no sabía a dónde. Y Lucas la escuchaba como si le contara los secretos del universo. Ella le traía piedritas que encontraba por la calle y decía que eran piedras mágicas. A veces le ponía una en la mano y decía, «Esta te va a ayudar a ponerte de pie». Y luego se reía. «No puedo caminar», le dijo él una vez, serio. «¿Y?», respondió Emilia encogiéndose de hombros. «No dije que iba a ser fácil». Mientras tanto, en la oficina del piso más alto del edificio Luján, Rodrigo firmaba documentos sin leerlos por completo. Su asistente ya conocía sus gestos de aprobación y su forma de decir que se encarguen. Era uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de centros comerciales, torres corporativas y más propiedades de las que podía contar. Pero desde que su esposa murió, su mundo se volvió pequeño. Solo había una cosa que importaba: Lucas. Rodrigo no se permitía errores. La salud del niño estaba primero. Por eso eligió vivir en un complejo cerrado, con cámaras, vigilancia, personal médico y rutinas bien estructuradas. Cualquier desviación le ponía nervioso. Y aunque amaba a su hijo con todo el corazón, no sabía cómo acercarse más allá de los cuidados médicos. No sabía jugar, ni bromear, ni abrazar sin que fuera por obligación. Su vida y la de Lucas estaban hechas de silencio, precisión y distancia. Un día, mientras regresaba de una videollamada importante, Rodrigo vio algo extraño desde la ventana de su despacho. Lucas estaba riendo, no sonriendo, riendo de verdad, con la cabeza hacia atrás, los ojos brillando. A su lado una niña de cabello claro lo empujaba en la silla, corriendo entre los árboles. Rodrigo bajó de inmediato, molesto. «¿Quién eres tú?», dijo con tono seco, mientras se acercaba. Emilia soltó la silla y retrocedió un paso, pero no dijo nada. Lucas intentó interrumpir, pero su padre ya la había tomado del brazo, apartándola con firmeza. «No tienes permiso para estar aquí. Vete ya». Emilia lo miró con rabia contenida. Luego volvió la vista a Lucas, que parecía a punto de llorar. «Yo solo quería jugar», dijo finalmente, y salió corriendo por donde había entrado. Rodrigo no esperó explicaciones. Solo respiró hondo, tomó la silla de su hijo y lo llevó adentro sin decir una palabra. No notó que Lucas no dejaba de mirar hacia atrás. Tampoco notó que, desde ese momento, el niño dejó de hablarle por varios días. Los días siguientes fueron distintos. Demasiado. La casa, ya silenciosa por naturaleza, se volvió aún más muda. Lucas no respondía a las preguntas de su padre, ni a los saludos de las enfermeras,
ni a los juegos del fisioterapeuta. Solo movía la cabeza para negar o simplemente se quedaba mirando al vacío. Rodrigo se dio cuenta de inmediato. Notó cómo su hijo evitaba mirarlo, cómo ya no se asomaba por la ventana, cómo ya no pedía salir al jardín. Pensó que era una fase, una rabieta, algo pasajero, pero pasaron 3 días, luego 5, luego una semana. Y Lucas seguía en su burbuja. Intentó de todo. Le trajo un tren eléctrico nuevo, de esos carísimos que se armaban con más de 200 piezas. Le pidió al chef que cocinara sus platos favoritos. Incluso contrató un mimo para que lo hiciera reír. Pero nada funcionó. Una tarde, mientras estaban en la sala de juegos, Rodrigo se sentó frente a su hijo. El fisioterapeuta ya se había ido, y solo quedaban ellos dos, uno frente al otro, con una mesa llena de juguetes en medio. «Lucas», dijo suavemente, «¿puedes decirme qué pasa?» Silencio. «Sé que estás molesto, pero si no me dices por qué, no puedo ayudarte». Lucas bajó la mirada. Jugaba con un cordón de su camiseta, haciendo nudos lentos. «¿Es por esa niña?» Ninguna reacción. «¿Te hizo algo?» «Ahí». Lucas levantó los ojos. Por primera vez en días, pero su expresión no era de tristeza, era de enojo. Contenido, pero claro. Se quedó así unos segundos, mirándolo fijo. Rodrigo sintió un escalofrío. «¿Lucas?» El niño frunció los labios. Luego susurró, como si la voz le pesara. «Ella no me ve con lástima». Rodrigo parpadeó, confundido. «¿Qué dijiste?» «Emilia. Ella no me tiene lástima. No me trata como enfermo. Me hace reír. Me hace olvidar la silla». La voz de Lucas tembló al final. Rodrigo no supo qué decir. No esperaba eso. Pensó que la niña lo había molestado o asustado, pero no. Lo había hecho sentir normal, feliz. «¿Emilia?», repitió su padre apenas entendiendo. Lucas asintió, secándose una lágrima con la manga. «Tú la echaste, y ni me dejaste decirte quién era. Solo gritaste, como si fuera basura». Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Había actuado por impulso, como siempre, protegiendo a Lucas, sí, pero también imponiendo su forma de ver el mundo, un mundo donde todo era limpio, seguro y bajo control. Emilia no encajaba ahí, pero quizás, justo por eso, Lucas la necesitaba. «Hijo, yo», intentó decir, pero se detuvo. No sabía cómo reparar o mesmo. Solo sabía que lo había arruinado. Ella nunca me preguntó por qué no camino. Solo me dijo que si yo quería intentarlo, ella me ayudaría. Y lo hizo, mejor que todos esos doctores. Rodrigo se quedó mudo. Esa noche, después de acostar a Lucas, se sentó solo en su oficina. Apagó la luz, dejó el celular en silencio y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no pensó en negocios, ni en seguridad, ni en rutinas. Pensó en una niña rubia, de mirada viva y pasos descalzos, empujando la silla de su hijo con una sonrisa. Y por primera vez en años, sintió remordimiento real. A la mañana siguiente, Rodrigo no fue a la oficina. Canceló reuniones, pospuso llamadas y apagó el celular. Se sirvió un café y se quedó de pie frente a la ventana del jardín, con la taza en la mano y la mente a mil. El silencio en la casa le pesaba más que nunca. Sabía que había cometido un error, no solo por haber echado a una niña sin escucharla, sino por no haber entendido antes lo que su hijo realmente necesitaba. Emilia no era una amenaza. Era todo lo contrario, tenía que encontrarla. Bajó al puesto de seguridad del edificio y pidió las grabaciones de los últimos días. El guardia, sorprendido, no hizo preguntas. Rodrigo no era un hombre al que se le discutiera nada. «Necesito ver quién ha entrado al jardín esta semana», dijo con voz firme. Después de unos minutos rebobinando archivos, la imagen apareció en la pantalla. Emilia cruzando el pequeño hueco en la reja, con una mochila rota y los pies descalzos. Caminaba directo hacia Lucas, que la esperaba sonriente. Jugaron, corrieron, y luego ella comenzó a empujarlo en la silla, animándolo a pararse. Ambos se reían. Rodrigo apretó los labios al ver la escena. Había vida ahí, una que él no había sabido darle a su hijo. Avanza al día siguiente.
ordenó en voz baja. El video mostró el momento exacto en que Rodrigo bajó al jardín. La cámara lo captó caminando decidido, con el ceño fruncido, acercándose a los niños. Emilia soltó la silla de inmediato, retrocedió asustada. Rodrigo le señaló la salida. Ella lo miró con rabia, pero sin decir palabra. Se fue corriendo. ¿Hay más imágenes de ella?, preguntó. El guardia asintió y adelantó la grabación del día siguiente. Ahí estaba. Del otro lado de la calle, junto a los basureros del restaurante, Emilia rebuscaba entre las bolsas. Encontró una caja medio cerrada. La abrió con cuidado y comió lo que había dentro con las manos. Nadie la miraba, nadie la ayudaba. Estaba sola. Rodrigo se quedó inmóvil. Nunca había sentido tanta vergüenza. ¿Puedes decirme a qué hora suele venir?, preguntó al guardia. Más o menos entre las 2 y las 4 de la tarde. Siempre sola. Rodrigo asintió y salió sin decir más. Subió al coche y dio vueltas por las calles cercanas al edificio. Buscó en parques, en las esquinas, en los callejones. Bajó en cada sitio donde había niños jugando o gente descansando al sol. Pero no la vio. Después de casi una hora, estacionó frente al mismo restaurante del video. Caminó hacia los contenedores. No estaba. Se quedó allí, parado, como si esperara que Emilia apareciera por arte de magia. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Era ella. Llevaba una bolsa de plástico rota y una chaqueta que le quedaba grande. Al verlo se congeló. Sus ojos lo reconocieron al instante. Dio un paso atrás, lista para correr. «Espera», dijo Rodrigo levantando las manos. «No quiero echarte, solo quiero hablar». Emilia lo miró con desconfianza. «¿Qué quiere? Solo saber cómo estás. Y si quieres venir a casa. Lucas te extraña». La niña apretó los labios, sin moverse. «No tengo casa», dijo bajando la mirada. Rodrigo respiró hondo. Nunca había sentido una mezcla igual de culpa, tristeza y ternura. «Ahora tienes una», respondió, y le extendió la mano. Emilia dudó. Miró la mano extendida de Rodrigo como si fuera algo peligroso, algo que podía desaparecer si lo tocaba. Sus dedos estaban sucios, fríos. La manga de su chaqueta vieja le cubría casi toda la mano. No dijo nada. Solo lo miró a los ojos, como tratando de adivinar si hablaba en serio. Rodrigo no insistió. Se quedó quieto, con la mano en el aire, esperando. Después de unos segundos, Emilia dio un paso, luego otro, y finalmente tomó su mano. El trayecto en el auto fue silencioso. Emilia se sentó en la parte trasera, mirando por la ventana como si no quisiera que él la viera. Rodrigo conducía despacio, con el corazón apretado. Quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. No estaba acostumbrado a pedir disculpas, menos aún a una niña. Al llegar al edificio, el guardia se quedó boquiabierto al verla entrar con él. Rodrigo solo dijo, «Es invitada», y siguió caminando. Lucas estaba en su cuarto sentado junto a la ventana. Cuando escuchó la puerta abrirse, se giró con desgano. Pero en cuanto vio a Emilia, sus ojos se agrandaron como si no pudiera creerlo. «¿Emilia?», dijo casi sin voz. Ella sonrió, una sonrisa simple, de esas que no necesitan palabras. Lucas se deslizó de la silla y, con torpeza, fue hacia ella. Se abrazaron fuerte, como si hubieran estado separados por años. Rodrigo los observaba desde la puerta. Por un segundo se sintió un intruso en su propia casa. «Volví», dijo Emilia al oído de Lucas. «Pensé que no ibas a querer volver. Por mi papá». «No vine por él», respondió ella. «Vine por ti». Rodrigo sintió esa frase como un golpe, pero no protestó. Tenía razón. La niña no confiaba en él, y con toda razón. Más tarde, Emilia se duchó, con agua caliente por primera vez en quién sabe cuánto. Le dieron ropa limpia de una de las fundaciones que apoyaba el edificio. Lucas insistió en mostrarle su habitación, sus juguetes, sus libros. Emilia lo miraba todo con ojos curiosos, pero no tocaba nada. Durante la cena se sentaron los tres. Rodrigo apenas probó su comida. Se limitaba a observarlos. Lucas no paraba de hablar, contándole a Emilia todo lo que había pasado en su ausencia. Que el fisioterapeuta nuevo no le gustaba,
que la sopa de lentejas seguía sabiendo horrible, que la casa se había puesto triste sin ella. ¿Y tú? ¿Dónde estuviste?, preguntó él bajito. Por ahí, buscando comida, durmiendo donde podía. A veces llovía y me escondía en la estación. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Eso no va a volver a pasar, dijo finalmente. Emilia lo miró. Esta vez, sin miedo. ¿Y por qué sí me echaste antes? Silencio. Lucas miró a su padre esperando la respuesta. Porque tuve miedo, admitió Rodrigo. Pensé que te ibas a aprovechar de él, que podrías hacerle daño. Pero me equivoqué. Emilia no respondió. Pero en su mirada ya no había desconfianza. Solo una calma cautelosa como la de quien ha vivido demasiado para su edad. Esa noche, cuando Lucas se durmió, Emilia se quedó en el sillón de la sala. Rodrigo le trajo una manta y un vaso de leche tibia. Se sentó cerca sin invadir su espacio. No sé cuánto tiempo quieras quedarte, pero esta casa también puede ser tuya si tú quieres. Emilia lo miró de reojo. No necesito casa. Solo necesito que Lucas no esté solo. Rodrigo asintió. No era mucho, pero para él era un comienzo. Al día siguiente, el sol entraba con suavidad por la ventana del cuarto de Lucas. Emilia dormía en el sillón junto a su cama, enroscada bajo una manta, con el cabello desordenado y los pies colgando. Lucas despertó primero. Se quedó mirándola en silencio, como si quisiera asegurarse de que no fuera un sueño. ¿Estás despierta?, susurró. Emilia entreabrió los ojos y asintió con una sonrisa cansada. ¿Dormiste bien? Mejor que en la estación de metro, bromeó estirándose como un gato. Lucas soltó una risa que no se escuchaba hacía semanas. Rodrigo, desde la puerta entreabierta, los escuchaba. No quiso interrumpir. Bajó a la cocina, preparó pan tostado y jugo y se los llevó en una bandeja. Cuando entró, los dos estaban sentados en la cama, compartiendo un libro ilustrado. «Buenos días», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. «¿Tú cocinaste?», preguntó Lucas, sorprendido. «Algo así. No prometo que sepa rico». Emilia probó el pan, masticó y asintió con la cabeza. «Está bueno. Mejor que lo que saco del basurero». Rodrigo tragó en seco. Después del desayuno, el fisioterapeuta llegó. Era martes, día de ejercicios. Rodrigo se preparó para la rutina de siempre. Lucas quejándose, negándose a participar, cansándose rápido. Pero algo fue distinto esa vez. «¿Puedo quedarme a mirar?», preguntó Emilia. «Puedes hacer más que mirar», respondió el fisioterapeuta amable. «Si Lucas está de acuerdo». Lucas asintió con entusiasmo. Durante la sesión, Emilia se mantuvo cerca, no interfirió, no hizo bromas. Solo estaba ahí, con palabras sencillas de ánimo. «Tú puedes, y un poquito más. Mira que ya casi lo logras». Lucas sudaba, pero no se rendía. Rodrigo observaba, con el corazón en la garganta, cómo su hijo hacía un esfuerzo que no recordaba haber visto antes. De pronto, apoyado en una barra, dio un paso. Solo uno, pequeño, pero firme. Emilia aplaudió. Lucas la miró, orgulloso. El fisioterapeuta sonrió. «Ese paso vale más que 100 ejercicios sin ganas», dijo. Rodrigo se acercó lentamente. Se agachó frente a su hijo. «Estoy orgulloso de ti». Lucas lo miró y por primera vez en mucho tiempo respondió: «Gracias, papá». Rodrigo cerró los ojos por un momento. Sentía algo moverse dentro de él, algo que no tenía que ver con negocios ni con dinero. Era otra cosa, algo que había olvidado hacía tiempo. Esa tarde, Rodrigo llevó a Emilia a una tienda. No dijo que iban a comprar ropa, ni zapatos, ni cosas nuevas. Solo entraron y caminaron en silencio por los pasillos. Emilia miraba todo con desconfianza. Tomaba las cosas con cuidado, como si pudiera romperlas solo con mirarlas. Rodrigo le entregó una mochila. «Escoge una que te guste». «¿Para qué?» «Para ti, para tus cosas. Y para la escuela, si quieres volver». Emilia lo miró fijamente. «¿Estás diciendo que me puedo quedar?» Rodrigo respiró hondo. «Estoy diciendo que esta casa está mejor contigo adentro». Emilia no respondió. Solo abrazó la mochila contra el pecho, como si fuera un tesoro. Esa noche, se sentó a dibujar junto a Lucas. Usaron lápices de colores, hicieron monstruos, castillos, dragones.
Rodrigo los miraba desde la cocina, con un café tibio en la mano. Ya no eran solo su hijo y una niña cualquiera, eran dos niños que se necesitaban. Y él por fin lo entendía. Era sábado por la mañana y el aire olía a pan recién horneado. Emilia bajó las escaleras en calcetas con la nueva mochila colgada del hombro. Rodrigo la había inscrito en la escuela más cercana y el lunes sería su primer día. No lo había dicho en voz alta, pero en sus ojos se notaba. Estaba nerviosa. Lucas, en cambio, no dejaba de hablar. Le explicaba cómo funcionaban los recreos, qué le gustaban a los profesores, qué materias eran aburridas. Emilia lo escuchaba mientras untaba mantequilla en una tostada. Rodrigo los observaba desde el comedor. Cada día los notaba más unidos, como si llevaran años creciendo juntos. Lucas había dejado atrás el silencio, la tristeza, la mirada apagada. Volvía a ser niño. Después del desayuno, Emilia fue al cuarto de invitados, que ya era prácticamente suyo, para organizar sus cosas. Rodrigo pasó por la puerta entreabierta y vio que ella sacaba papelitos arrugados del fondo de la mochila vieja. «¿Qué tienes ahí?», preguntó curioso. Emilia se sobresaltó un poco, pero luego sonrió. «Solo cosas mías. Dibujos, recuerdos y algunas cartas». Rodrigo se acercó con cuidado. «¿Cartas?». Ella asintió y le extendió una hoja amarillenta, doblada en 4 partes. Rodrigo la desdobló con delicadeza. La letra era infantil, con errores de ortografía, escrita con lápiz gastado. «Querido hombre del traje, no quise molestarlo. Yo solo quería ayudar a Lucas. Él es bueno. No se ría mucho, pero cuando lo hace es lindo. No le diga que no puede jugar. A mí no me importa si camina o no. Solo me gusta estar con él. Perdón por entrar. No tengo a dónde ir. No quiero que él esté solo, perdón. Emilia». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo otras notas. Algunas eran listas de lugares donde dormir sin que la policía la encontrara. Otras eran dibujos de Lucas con una capa de superhéroe. «¿Cuándo escribiste esto?». «Después de que me echaste, pensé que tal vez algún día me escucharías, pero nunca volví, hasta que tú me buscaste». Rodrigo se sentó en la cama, sin saber qué decir. Esa niña había vivido más en 6 años de calle que él, en décadas de vida cómoda, y aún así no tenía rencor en su voz, solo una calma valiente, aprendida a la fuerza. «¿Te gustaría guardar estas cartas en un lugar especial?», preguntó él suavemente. Emilia dudó, luego negó con la cabeza. «Quiero que tú las guardes». «¿Yo?». «Sí, porque ahora son parte de tu historia también». Rodrigo las tomó, con el corazón encogido. Más tarde ese día, mientras Lucas dormía la siesta, Rodrigo bajó a su estudio. Sacó una caja de madera de su escritorio, vacía desde hacía años, y guardó allí las cartas. Luego, escribió una nota pequeña y la dejó encima. «Gracias por devolvernos la luz». Esa noche, Emilia leyó con Lucas antes de dormir. Él apoyó la cabeza en su hombro mientras ella pasaba las páginas. Rodrigo los miró desde la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que el amor no siempre llega de la forma que uno espera. A veces llega descalzo, con el pelo enredado y una mochila rota, pero con el poder de sanar lo que uno creía perdido. El domingo amaneció gris. Una llovizna fina golpeaba las ventanas y el cielo parecía arrastrar una tristeza antigua. Rodrigo, sentado en la sala con su taza de café, sentía un peso en el pecho que no podía explicar. Emilia jugaba en el piso con Lucas, armando un castillo de bloques. Reían, se empujaban con cariño, se hacían bromas, y sin embargo, él no lograba sentirse tranquilo. Quizá porque, en el fondo, sabía que nada era permanente. Después del almuerzo, llamó a Emilia aparte. «Necesito hablar contigo un momento», dijo con voz suave. La niña lo siguió hasta la cocina. Rodrigo se agachó para estar a su altura. «He estado pensando en cómo podemos hacer que te quedes aquí, de forma legal». Emilia frunció el ceño. «¿No me puedo quedar?». «Sí, claro que sí, pero necesito que un juez diga que está bien para protegerte, para que nadie pueda venir y llevarte. Quiero que seas parte de esta familia». Ella bajó la mirada. Se abrazó los brazos,
como si el frío hubiera entrado de golpe. «Eso no va a salir bien», dijo en voz baja. «¿Por qué no? Porque nunca sale bien. Siempre me sacan. De todos lados. Me dicen que me quede, y luego me echan, o se olvidan de mí». Rodrigo sintió una punzada en el corazón. «Yo no soy como ellos, Emilia, y no voy a olvidarte, nunca. ¿Y si me llevan? ¿Y si dicen que no puedes tenerme? Vamos a luchar, Emilia. Yo no te voy a dejar sola, te lo prometo». Ella no respondió, solo asintió muy despacio. Esa noche, Lucas no podía dormir. Se revolvía en la cama, inquieto. «¿Qué pasa?», preguntó Emilia desde su colchón en el piso. «Tengo miedo de que mañana no estés». «¿Por qué dices eso?». «Porque papá dijo que va a llevar papeles para que te quedes, y cuando los adultos hacen papeles, las cosas cambian». Emilia se sentó en su colchón con las piernas cruzadas. «No me voy a ir. Aunque tenga miedo, me voy a quedar contigo». «¿Sí?». Lucas asintió. Emilia se levantó, se metió en la cama con él y le acarició el cabello hasta que se durmió. Rodrigo los vio desde la puerta entreabierta. Se apoyó en el marco, con los ojos vidriosos. No sabía cómo explicarlo, pero en ese momento entendió que esa niña ya era su hija, incluso antes de que el Estado lo reconociera. A la mañana siguiente, Rodrigo fue al juzgado con los documentos. Habló con una asistente social, con una abogada, con un juez. Explicó la situación, mostró pruebas, presentó videos, testimonios, cartas. Mientras tanto, Emilia y Lucas lo esperaban en casa, sin saber qué pasaría. Cuando Rodrigo volvió, entró con el rostro serio. Emilia lo miró desde el sofá, tensa. Lucas lo tomó de la mano. Rodrigo se agachó frente a ellos. No fue fácil, pero aceptaron iniciar el proceso de adopción provisional. «¿Eso qué significa?», preguntó Lucas. «Que Emilia puede quedarse con nosotros, oficialmente, pero tenemos que demostrar que esto es lo mejor para ella, que aquí está segura, que aquí es feliz». Emilia no dijo nada, solo se lanzó a los brazos de Rodrigo, por primera vez, y él, por primera vez, la abrazó como a una hija. El lunes llegó más rápido de lo esperado. Rodrigo despertó antes del amanecer y preparó el desayuno. Quería que todo saliera bien, aunque por dentro los nervios lo estuvieran matando. Emilia bajó con su nuevo uniforme escolar, que aún le quedaba un poco grande, y una coleta desordenada en el cabello. Lucas la miró con orgullo. «Te ves como alguien importante», le dijo. Emilia sonrió con timidez. Rodrigo le sirvió pan con mantequilla y jugo de naranja. Lucas comía con entusiasmo, pero Emilia apenas tocó su plato. «¿Estás bien?», preguntó Rodrigo. Ella asintió, pero no lo miró a los ojos. «¿Estás nerviosa?». «Un poco», admitió. «Nunca fui mucho tiempo a la escuela. Siempre tenía que moverme, cambiar de lugar. No me quedaba». Rodrigo se sentó a su lado. «Esta vez sí te vas a quedar. Vas a tener tu pupitre, tu cuaderno, tus compañeros, y cuando salgas, aquí vamos a estar nosotros». Ella tragó saliva. Aún no confiaba del todo, pero quería hacerlo. El camino en auto fue silencioso. Rodrigo los dejó frente a la entrada de la escuela. Lucas saludó a sus compañeros del programa de integración y se fue con su auxiliar. Emilia se quedó en la puerta, apretando los tirantes de la mochila nueva. «¿Seguro que puedo entrar?», preguntó. «Claro que sí», respondió Rodrigo. «Hoy empieza algo nuevo para ti». Ella asintió y cruzó la reja. Rodrigo se quedó en el coche unos minutos, observando. Emilia caminaba insegura, sin saber a dónde ir, hasta que una niña se acercó. Le preguntó algo, y luego se tomaron de la mano y entraron juntas. Suspiró, aliviado. Las horas pasaron lentas en casa. Rodrigo no pudo concentrarse en el trabajo. Revisaba el reloj cada 5 minutos. A las 2 de la tarde ya estaba en la puerta de la escuela. Emilia salió caminando con paso ligero, el rostro manchado de polvo y una hoja arrugada en la mano. Subió al coche y se sentó en silencio. «¿Cómo te fue?», preguntó Rodrigo. «Bien», dijo al principio, sin emoción. Luego agregó, «Me pusieron en el grupo de los que leen despacio, pero la maestra me cayó bien. Me preguntó si me gustaba dibujar. Le dije que sí. Me dejó usar los colores. Y una niña me regaló un lápiz con olor a sandía». Rodrigo sonrió.
Emilia sacó la hoja de la mochila y la mostró. Era un dibujo de ella, Lucas y él, los tres bajo un árbol. Encima, en letras grandes y desordenadas, decía, «Mi nueva familia». Él sintió como algo se aflojaba en su pecho. «¿Podemos pegarlo en la nevera?», preguntó Emilia. «Podemos enmarcarlo si quieres», dijo él. Ella lo miró por el retrovisor y sonrió. Esa sonrisa que apenas dejaba ver los dientes, pero que decía mucho más que 1000 palabras. Esa noche Lucas escuchaba la historia que Emilia le leía. Ya no era Rodrigo quien contaba cuentos, era ella. Su voz dulce, algo rasposa, pero siempre firme. Al final, Lucas preguntó, «¿Te gustó la escuela?» «Sí, pero lo mejor es volver aquí». Rodrigo desde la puerta los miraba. Ya no veía a una niña abandonada ni a un hijo enfermo. Veía a 2 niños reconstruyendo algo que el mundo había intentado quitarles, la infancia. Y eso no tenía precio. El martes comenzó tranquilo. Lucas tenía una sesión doble de fisioterapia y Emilia llevó a la escuela una hoja con su primer poema, escrito con la ayuda de una compañera. Rodrigo, por su parte, aprovechó la mañana para ir a la oficina. No quería descuidar el trabajo, aunque su mente estuviera en casa casi todo el tiempo. A eso del mediodía, recibió una llamada que lo dejó helado. «Rodrigo Luján, habla la licenciada Morelos, del juzgado de menores. Necesitamos que se presente mañana por la mañana para una evaluación adicional sobre el caso de Emilia». «¿Ocurrió algo?», preguntó de inmediato. «Recibimos una notificación de un familiar lejano, alguien que afirma tener vínculo sanguíneo con la menor». Rodrigo sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Qué tipo de vínculo?» «Una tía materna. Vive fuera de la ciudad, pero presentó documentos y quiere participar en el proceso. La jueza debe evaluar si es viable». Rodrigo apretó el puño. Había empezado a relajarse, a sentir que lo peor ya había pasado. Pero no, la vida seguía poniendo pruebas. «Estaré allí mañana. Gracias por avisar». Colgó con el corazón en la garganta. Esa tarde, en casa, intentó actuar con normalidad. Jugó con Lucas, ayudó a Emilia con la tarea, cenaron juntos, pero no podía fingir por completo. Emilia lo notó. «¿Estás raro hoy?», le dijo mientras recogían los platos. «Solo estoy un poco cansado». Ella no insistió, pero se quedó pensativa. Más tarde, cuando Lucas se durmió, Rodrigo se sentó con ella en el sofá. «Necesito contarte algo», dijo mirando el piso. «¿Qué pasó? Mañana tenemos que ir al juzgado otra vez. Dicen que apareció una tía tuya, alguien que podría querer cuidarte». El rostro de Emilia cambió de golpe. Se puso rígida. «¿Tía?» «Sí, dicen que es hermana de tu mamá. Mi mamá no tenía hermanas, o al menos nunca me habló de nadie. Puede ser que no la conocieras. Tal vez vivían separadas. ¿Y qué quiere esa mujer? No lo sé aún, pero debemos ir a hablar con la jueza. Ella va a decidir qué es lo mejor para ti». Emilia se quedó en silencio. Luego, lentamente dijo, «Yo no quiero irme». Rodrigo la miró. «Yo tampoco quiero que te vayas, pero tenemos que enfrentar esto juntos, ¿sí?» Ella asintió con los ojos llenos de miedo. «¿Y si me obligan? Vamos a hacer todo lo posible para que no pase. Pero pase lo que pase, no estás sola». Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio, repasando cada momento con Emilia, su llegada, sus palabras, sus dibujos, sus risas con Lucas. Pensó en todo lo que habían construido y en lo injusto que sería perderla ahora. En el pasillo, encontró la puerta del cuarto de Lucas entreabierta. Se asomó. Emilia dormía en el colchón al lado de la cama, abrazando su mochila nueva. Lucas dormía con una de las cartas que ella le escribió doblada bajo la almohada. Rodrigo se quedó observándolos por un largo rato. Luego cerró la puerta despacio y susurró al aire, «Mañana vamos a pelear por ti, Emilia, cueste lo que cueste». La mañana llegó con un cielo gris y silencioso, como si el día supiera lo que estaba por venir. Rodrigo despertó antes que nadie. Preparó el desayuno en silencio y dejó todo servido en la mesa. No podía evitar que sus manos temblaran un poco. Emilia bajó con la mochila al hombro, más callada de lo habitual. Llevaba el uniforme, pero esa mañana no iría a la escuela.
Lucas, al verla, preguntó con preocupación: «¿A dónde vas?» «Tengo que ir con papá al juzgado», respondió con voz baja. «¿Vas a volver?» Emilia se agachó frente a él y lo abrazó fuerte. «Claro que sí, tonto», le dijo intentando sonreír. «Solo vamos a hablar con unos adultos aburridos». Lucas la abrazó más fuerte. Rodrigo los observó desde la puerta. Sabía que no podía prometerle a su hijo algo que no estaba completamente en sus manos, pero estaba decidido a hacer todo lo posible. El juzgado era frío, con paredes blancas y sillas de plástico alineadas, como en una sala de espera de hospital. Emilia no soltaba la mano de Rodrigo. Su mirada iba de un lado a otro, nerviosa. Después de unos minutos, una mujer apareció. Era morena, de cabello recogido, vestida con una blusa modesta. Tenía los ojos cansados, pero cálidos. «¿Eres Emilia?», preguntó con una voz suave. La niña se escondió un poco detrás de Rodrigo. «Soy Miriam, hermana de tu mamá». Rodrigo notó que Emilia se tensaba. No dijo nada. «No vengo a hacerte daño, solo quiero saber cómo estás». Una trabajadora social las llamó a todos para pasar a la oficina de la jueza. Era un despacho pequeño, con libros en las estanterías y una bandera del país en la esquina. «Buenos días», dijo la jueza. «Estamos aquí para evaluar la situación de tutela de la menor Emilia Díaz». «Señor Luján, señora Miriam, gracias por presentarse». La jueza empezó haciendo preguntas básicas. Miriam explicó que vivía en Veracruz, que apenas había sabido de la existencia de Emilia por una prima lejana, y que al enterarse quiso buscarla. Dijo que trabajaba como empleada doméstica y que tenía 2 hijos más grandes. «No tengo mucho, pero tengo un cuarto para ella. No quiero que esté en la calle», dijo con sinceridad. Rodrigo, al oír eso, sintió una mezcla de respeto y temor. Aquella mujer no parecía mala, y eso complicaba todo. Cuando fue su turno, Rodrigo explicó la situación, cómo conoció a Emilia, lo que había cambiado en la vida de Lucas desde su llegada, cómo la niña se había convertido en parte esencial de su familia. Mostró videos, dibujos, cartas, habló sin adornos, con el corazón en la mano. La jueza lo escuchó todo en silencio. Luego miró a Emilia. «¿Y tú, cariño? ¿Qué quieres?» La niña se acomodó en la silla. Su voz era baja, pero firme. «Quiero quedarme con Rodrigo y con Lucas. No sé si ella es mi tía, no la conozco, pero a ellos sí. Aquí me siento segura. Tengo escuela, tengo mi cama, tengo un amigo, tengo una familia». Hubo un silencio largo. La jueza tomó aire, miró a los adultos frente a ella y dijo: «Voy a necesitar unos días para deliberar, pero agradezco su honestidad. Les prometo que tomaré una decisión con base en el bienestar de la niña». Rodrigo asintió. Miriam también. Y mientras salían del juzgado, Emilia volvió a tomar la mano de Rodrigo. Esta vez, más fuerte que nunca. Los días que siguieron al encuentro con la jueza fueron largos, tensos y llenos de silencios incómodos. En casa, todo parecía igual por fuera. Emilia iba a la escuela, Lucas hacía fisioterapia, Rodrigo iba y venía del trabajo. Pero por dentro, ninguno de los 3 podía evitar sentir que algo estaba a punto de romperse. Cada vez que sonaba el teléfono fijo o llegaba una notificación al celular de Rodrigo, Emilia se tensaba. Bajaba la mirada y se alejaba discretamente, como si esperara que en cualquier momento le dijeran que tenía que empacar sus cosas y marcharse. Rodrigo intentaba mantener la calma. Sabía que debía mostrarse fuerte por los 2, pero no era fácil. Nunca había sentido tanto miedo de perder a alguien. No se trataba solo de la adopción. Se trataba de esa conexión que había nacido entre ellos, de la familia que estaban formando sin siquiera haberlo planeado. Un miércoles por la tarde, Emilia llegó de la escuela más callada de lo normal. Se fue directo a su habitación y no salió hasta la hora de la cena. Rodrigo fue a buscarla. «¿Todo bien?» «Sí», respondió sin mirarlo. «¿Te pasó algo en la escuela?» «No». Rodrigo se sentó junto a ella, en la alfombra. «¿Es por la jueza?» Emilia asintió, apretando los labios. «Una niña dijo que si no tengo mamá ni papá, me van a llevar a un hogar». «¿Quién te dijo eso?» «Una del grupo de lectura. No me importa mucho». Se encogió de hombros, pero sí me dio miedo. Rodrigo le puso una mano en el hombro. «No estás sola, Emilia.
Nunca más. Lo que esa niña dijo no es verdad. Y aunque estemos esperando la decisión, aquí es tu casa. Lucas te necesita. Yo también. ¿Y si deciden que no? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a buscar otra forma. Pero no te voy a dejar ir. Emilia lo miró por fin. En sus ojos había una mezcla de esperanza y dolor, como si quisiera creer pero aún no pudiera hacerlo del todo. ¿Puedo dormir en el cuarto de Lucas esta noche? Claro, ya sabes que él va a estar feliz. Esa noche, los niños durmieron juntos, como al principio. Rodrigo los observó desde la puerta. Lucas abrazado a un peluche, Emilia con un libro abierto sobre el pecho. No hablaban. No necesitaban hacerlo, solo se acompañaban. Rodrigo bajó a su estudio y abrió la caja donde había guardado las cartas de Emilia. Las volvió a leer una por una. Eran más que papeles con palabras torpes. Eran fragmentos de una niña que había sobrevivido a la calle, al abandono, al miedo. Una niña que, contra todo pronóstico, había encontrado una familia donde nadie la buscaba. Suspiró hondo y escribió una carta él mismo. No sabía si la iba a entregar, pero necesitaba hacerlo. La dirigió a la jueza. Ella no lleva mi sangre, pero lleva mi casa en sus pasos. Y mi hijo, que casi había olvidado cómo reír, volvió a ser niño por ella. No me quite eso. No nos quite eso. Cuando terminó de escribirla, guardó el sobre en su chaqueta. Mañana sería otro día de espera. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Emilia era su hija, aunque el mundo aún no lo supiera. El jueves amaneció con una claridad inusual. Los primeros rayos de sol entraban por las ventanas como si quisieran anunciar algo. Rodrigo preparaba el desayuno con más esmero que de costumbre. Huevos revueltos para Lucas, pan tostado para Emilia y jugo natural para los tres. Intentaba mantener la rutina, pero en su interior el reloj marcaba otra cosa: ansiedad. Lucas bajó primero arrastrando su silla con una sonrisa medio dormida. ¿Hoy también hay escuela? Sí, campeón, respondió Rodrigo sirviendo el jugo. Pero tranquila, ya es jueves. ¿Y Emilia? Aún está vistiéndose. Minutos después, ella bajó. Llevaba el uniforme bien puesto, el cabello recogido y la expresión tensa. Aunque no lo decía, Rodrigo sabía que esperaba lo mismo que él. Una respuesta. ¿Y si no llaman hoy?, preguntó Emilia mientras mordía un pedazo de pan. Entonces esperamos mañana, respondió Rodrigo sereno. Lo importante es que estamos juntos. Ella no contestó. Solo asintió, como quien se esfuerza por no ilusionarse demasiado. A las 10:30 de la mañana, el celular de Rodrigo vibró sobre el escritorio de su oficina. Vio el número, juzgado de menores. Sintió como el corazón se le aceleraba. ¿Bueno? Señor Luján, buenos días. Habla la licenciada Morelos. La jueza ya tiene una decisión. Puede venir esta tarde para escucharla formalmente, pero si lo desea, puedo adelantarle la resolución por teléfono. Rodrigo se quedó en silencio por un momento. Le temblaban las manos. Sí, por favor. La licenciada respiró del otro lado. Después de analizar el entorno actual de la menor, los informes escolares, las declaraciones de la niña y su petición formal de adopción, la jueza ha decidido otorgarle a usted la custodia provisional con fines de adopción definitiva. Rodrigo cerró los ojos. Eso significa que Emilia se queda con usted y su hijo. Oficialmente, el proceso aún requiere algunos pasos legales, pero ya no hay ninguna oposición formal. La señora Miriam renunció a cualquier reclamo. Dijo que entendía que la niña ya tenía una familia. Rodrigo no supo qué responder. Solo murmuró un «gracias» antes de colgar. Se quedó unos minutos en silencio, solo, dejando que la noticia se acomodara dentro de él. Luego tomó el celular de nuevo, llamó a casa y pidió que buscaran a los niños en la escuela un poco antes. A las 3 de la tarde, Emilia y Lucas entraron corriendo por la puerta. Rodrigo los esperaba en la sala, de pie, con una carpeta de documentos en la mano. ¿Qué pasó?, preguntó Lucas curioso. ¿Llamaron?, añadió Emilia, sin poder ocultar su angustia. Rodrigo se agachó, los tomó de las manos y les dijo: «La jueza decidió que te quedas con nosotros, Emilia, que esta es tu casa, que somos tu familia.
Lucas gritó de alegría y abrazó a su amiga como si no quisiera soltarla nunca más. Emilia se quedó quieta mirándolo a él. En serio, hija, y fue la primera vez que la llamó así. Hija, con voz temblorosa, con los ojos húmedos, pero con la certeza de quien finalmente encontró lo que no sabía que estaba buscando. Emilia se lanzó a sus brazos. Lo abrazó fuerte, fuerte, y por primera vez desde que había llegado a esa casa, lloró, no por miedo, no por hambre, sino porque finalmente ya no tenía que irse. Nunca más. Los días siguientes se sintieron diferentes, más ligeros, más cálidos. La casa ya no era solo un lugar cómodo, ahora respiraba como un hogar. Emilia caminaba por los pasillos con otra postura, como si al fin le pertenecieran. Ya no miraba cada rincón con precaución, ni guardaba sus cosas como si tuviera que huir en cualquier momento. Por primera vez, dejaba los lápices tirados, las mochilas abiertas, los dibujos colgados en la nevera, como cualquier niña que sabe que nadie la va a echar. Rodrigo también era otro. Su expresión más relajada, su voz más suave, su risa más frecuente. Por las noches se quedaba leyendo en silencio mientras los niños dormían en cuartos separados, por decisión de Emilia, pero con las puertas siempre abiertas entre sí. Un sábado, mientras caminaban los tres por el parque, Lucas empujaba su silla con esfuerzo y Emilia iba a su lado, hablándole sobre un cuento que quería escribir. Rodrigo lo seguía a unos pasos de distancia, observándolos con orgullo. ¿Y si el personaje se llama Lulú?, dijo Emilia. ¿Y si es un dragón que no puede volar?, propuso Lucas. Sí, y encuentra una silla de ruedas mágica, agregó ella, entusiasmada. Rodrigo se acercó con una sonrisa. Ese cuento lo vamos a enmarcar cuando lo terminen. ¿Tú crees que podamos escribirlo de verdad?, preguntó Emilia. Claro que sí. Podemos hacer muchas cosas juntos. Lucas lo miró de reojo. Papá, ya somos una familia de verdad, ¿verdad? Rodrigo se agachó frente a ellos. ¿Qué creen ustedes? Yo digo que sí, dijo Emilia, porque aunque no nos parecemos, sí nos sentimos igual por dentro. Lucas asintió, como si fuera la verdad más grande que hubiera escuchado. Entonces sí lo somos, concluyó Rodrigo. Esa noche, en casa, Emilia entró al despacho de Rodrigo mientras él revisaba unos papeles. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué me buscaste ese día? Rodrigo la miró, serio, con ternura, porque me di cuenta de que había echado de casa a la única persona que hacía sonreír a mi hijo. Y porque entendí que no importa si alguien viene limpio, sucio, con zapatos rotos o sin pasado, si le da amor a quien uno más ama, entonces merece un lugar en la vida de uno. Emilia bajó la mirada, emocionada. Pensé que iba a crecer sola. Y yo pensé que iba a envejecer solo, respondió él. Pero mira, al final los dos estábamos equivocados. Ella sonrió, y en ese instante todo estuvo en calma. Al día siguiente, Rodrigo enmarcó el dibujo que Emilia había hecho semanas atrás. Él, Lucas y ella, tomados de la mano bajo un árbol gigante. Arriba, en letras torcidas pero claras, aún se leía, «Mi nueva familia». Lo colgó en el centro de la sala, como si fuera una obra de arte. Y lo era. No tenían los mismos apellidos, no compartían sangre, pero tenían algo mucho más fuerte, una historia que los había elegido, una historia donde nadie se salvó solo, y donde por fin el hogar ya no era una casa, sino tres corazones que aprendieron a latir juntos. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y con ellas también los ritmos de la casa. Pero lo que no cambió fue la forma en que se miraban, con confianza, con cariño, con la certeza de que ya no estaban solos. Rodrigo, que antes medía el tiempo en contratos y cifras, ahora lo contaba en pasos de Lucas, en notas escolares de Emilia, en cenas donde nadie hablaba de negocios, pero todos reían por tonterías. Había descubierto un tipo de riqueza que no se guardaba en bancos, sino en los abrazos que recibía cada mañana. Lucas progresaba poco a poco. Ya no se frustraba cuando algo no salía. Emilia estaba siempre a su lado, animándolo con una mezcla extraña de ternura y desafío. Juntos inventaban juegos, historias, mundos. La silla ya no era el centro de su vida,
sino apenas un accesorio más en sus aventuras. Emilia, por su parte, florecía. Ya no se escondía detrás de su desconfianza. Participaba en clase, tenía amigas, escribía cuentos. Cada tanto hablaba de su pasado, pero ya no como una herida, sino como una historia que le había enseñado a ser fuerte. Un día, mientras los tres merendaban en el balcón, Rodrigo recibió un sobre con sello oficial. Lo abrió con manos temblorosas y leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista y los miró. «¿Qué pasó?», preguntó Emilia. Rodrigo sonrió. «Es la resolución final. La adopción ya es definitiva. Ya no hay más pasos, ni más firmas, ni más audiencias. Eres oficialmente mi hija». Emilia no respondió de inmediato. Se quedó mirando el horizonte, donde el sol bajaba lento detrás de los edificios. «Pero tú ya me decías hija antes». «Sí», dijo él, «porque para mí lo eras desde que te busqué junto al contenedor». «Entonces esto es solo el papel», dijo ella bajito. «Lo importante ya lo teníamos». Rodrigo asintió. Lucas los abrazó a los dos a la vez, con esa fuerza torpe pero sincera que solo los niños conocen. «Somos una familia rara, ¿no?», dijo. «La mejor clase de rara», respondió Emilia. «De esas que se encuentran por accidente y nunca más se sueltan». Años después, en una feria escolar, Emilia presentó un cuento titulado «La niña que enseñó a volar sin alas». Era la historia de un niño que no podía caminar y de una niña que no tenía hogar, pero que juntos descubrieron que no se necesitaban pies para correr, ni casa para sentir pertenencia. Solo hacía falta alguien que creyera en ti cuando más lo necesitabas. El jurado le dio una mención especial, pero eso fue lo de menos. Cuando bajó del escenario, Rodrigo la abrazó con los ojos húmedos y Lucas gritó desde la primera fila: «Esa es mi hermana». Ella rió, con esa risa limpia que había guardado por años, y respondió: «¿Y tú, el hermano que me salvó sin saberlo?». Porque al final, Emilia nunca buscó un techo. Buscó un lugar donde pudieran quererla sin condiciones. Y Rodrigo, sin imaginarlo, había encontrado en ella la pieza que faltaba en su vida. Así, en medio del caos de la ciudad, de los prejuicios, de los errores y del miedo, 3 personas se eligieron, y eso fue suficiente para comenzar de nuevo. No como antes, sino mejor. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el de quienes la vivieron, te invitamos a dejar tu comentario abajo contándonos qué fue lo que más te conmovió. No olvides darle me gusta si alguna parte de esta historia te sacó una lágrima o una sonrisa, y compártela con alguien que necesite creer que todavía existen segundas oportunidades. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que merecen ser escuchados. ¿Y tú? ¿Desde qué país estás viendo este video? Nos encantaría leerte en los comentarios. Si te gustan las historias reales, llenas de emoción, superación y humanidad, suscríbete al canal para no perder ninguna. Aquí cada historia tiene un alma, y tal vez la próxima sea la tuya.